Es duro cuando tu crush te ignora. Lo peor de todo es que le di juguito y dijo no gracias. Si lees esto, ella te ama, sí, esa que la ignoras tanto. 14 años. Hola, amigos y bienvenidos a la primera edición, últimamente hago muchas primeras ediciones, de una página donde la gente cuenta sus secretos más íntimos, explica al resto de la gente bajo el anonimato cosas que les han pasado para desahogarse, pero sin que nadie sepa quiénes son, así no sufren las repercusiones sociales o legales. Además de eso, en esta página también incluyen cosas XXX, de Expediente X. Dios, qué chistes más malos. O de Triple X, lo cual es muchas cosas. En fin, también indica la edad de cada persona que desvela su secreto. Así que vamos allá. Yo tengo un amigo que siempre quiere hablar sobre sexo. Él un día me mandó una foto de su pack. Yo no le pedí la foto. Creo que esta persona no entiende muy bien lo que es un pack, sobre todo porque tiene 14 años y probablemente piensa que el pack es otra cosa que no es realmente. Pero bueno, pero siento que lo tiene muy chico para hacerlo sentir bien. Le dije, está enorme. O sea, esta chavala de 14 años le ha dicho a su amigo que le mandó una foto de su pene para no hacerle sentir mal, está enorme. En realidad piensa que lo tiene muy pequeño. Oh, un aplauso para esta señorita, por favor. Igualmente os recomiendo una cosa, y es que si alguna vez os mandan fotos de sus paquetes, ¿lo pilláis? Lo mejor es que les digáis cualquier comentario en plan lo más despectivo posible. Del estilo, ¿eso es tu pulgar? O ¿qué cosita tan graciosa? Comentarios así pasivo-agresivos que realmente son los que joden. Y así les quitaréis las ganas de seguir enviando fotopollas a otra gente, ¿vale? Recomendaciones, dala. Diariamente busco en internet cosas como cómo ser más sociable, aunque ninguna página me ayuda. Una música dramática, acercándose a ese comentario, por favor. Todo en blanco y negro. Con 15 años, no puedes estar replanteando esas cosas. Esta chica dice, tengo un problema, soy hetero y tengo pareja. Pero últimamente veo vídeos de chicas tocándose y me pone mucho y no sé lo que significa. Pues significa que eres bisexual. ¡Oh! ¡Qué cosa más increíble! ¡Qué cosa tan extraña! En serio, creo que blanco y en botella no significa ninguna otra cosa. Cuando tenía 4 años, me dijeron que cuando una nena y un nene se querían mucho se abrazaban y tenían un bebé. La cosa es que yo no me dejaba abrazar por nadie. Y un día un compañero me abrazó y me largué a llorar diciendo que estaba embarazada. Y eso es lo que pasa cuando le das la información que deben a los niños. Seguid alimentando a los niños con fantasías estúpidas. 14 años, la chavala. Resulta que me gusta mi mejor amigo 16. Es decir, su mejor amigo es el androide 16. ¿Por qué coño no pone comas? Ni dice que tiene 16 años. Es más, parece que lo escribe en verso. ¿Por qué de repente hace enter para cada puta línea? En fin, sigo leyendo. Pero no sé si a él le gusto. Solo estamos en la friendzone. Pero me gustaría que fuera algo más. Pero estoy que le doy un beso mañana en el colegio. ¿Lo haré? Él es 2 años más grande que yo. Pero lo amo. Con 14 años. Me apasionan estos amores. Para toda la vida. Lo sé porque, es decir, yo con 14 años fui mi primera novia y también pensaba que mi amor era para toda la vida. Pero ahora mismo lo veo y me estoy partiendo el culo de una forma, en fin. Y los que tengáis ahora mismo 14 años y estáis viviendo el primer amor de vuestra vida, tal vez ahora os podéis sentir ofendidos por lo que estoy diciendo, pero os aseguro que dentro de unos años veréis que el amor que estáis viviendo ahora mismo no va a ser ni de puta coña para toda la vida. Pero ni de puta coña. Que me gusta un profesor. Muchas veces cruzamos miradas con el pinche baboso. ¿Te gusta un profesor o es un pinche baboso? No me ha quedado claro. O igual que no está bien hecha la frase. Mi secreto es que estoy enamorada de mi profesor de química. Y para cagar la frase, está bien nalgón. Vale. Cuando mi ex me abraza por la espalda, me toma el vientre y poco a poco siento su pene entre mis... Me gusta mi ex. Lo que pasa es que él no me quiere ver ni en pintura porque fui yo la que lo dejé. Dejé. ¡Necesito ayuda! Vamos a ver, querida amiga mía de 17 años. Después de ducharte, ¿te pondrías los mismos calzoncillos que te has puesto antes de ducharte, guarreados y llenos de sudor? No, ¿verdad? Pues lo mismo volver con tus ex. Ya tienes tu consejo. Un día estaba sola en mi casa llegó mi primo, empezamos a jugar como niños pequeños y me senté en sus piernas. Nuestras miradas se cruzaron y nos besamos. XD. Con el X de final no sé si es verdad o si es mentira, pero no sé. Con 15 años no es que tampoco seas niños pequeños. O sea, sabes lo que estás haciendo y te sientas en las piernas de tu primo.
Mi secreto es que cuando tenía 9 años pensaba que los bebés nacían por el trasero, jajajaja. Y cuando tenía estreñimiento decía, vamos, no te rindas, que la cabeza de un bebé es el doble. ¿En serio? ¿En serio tus truños son la mitad de la cabeza de un bebé? ¿Pero qué clase de truños cagas tú, querida mía? Y creo que sería mejor cagar los bebés por el culo que por el pussy, la verdad. Aunque no estoy muy seguro. No sé qué es peor, sinceramente. No sé por qué motivo, pero todos o casi todos los que confiesan son chicas. Cuando sale aquí arriba que es rosado es que son chicas. Le dice, este chico de 16 años dice, chica del secreto, no sé qué, vamos a ver qué dijo. Deberías hablarle ya que por tu edad no se te veía hablarte, te lo digo por experiencia. Vamos a ver. Dice, conocí al chico que me gusta de una manera muy bonita, nos mirábamos y sonreíamos. Ayer me enteré de que es 2 años menor que yo. Él sigue mirándome y como sé que se quiere acercar, pero lo siento, algo raro, ¿qué hago? ¿Qué tontería es esta? Porque tienes 18 años y es 2 años menor que tú el chico. ¡Ay, lo siento raro! Mira, si realmente has conocido a alguien que te gusta y por 2 tristes putos años, que el chico tiene 16, no es que tenga 6 años, ¿vale? No le quieras decir nada y lo sientas raro, igual eres tú la que no es buena para la otra persona. En fin, ya me pongo a hacer las confesiones yo mismo. Paso, voy a decir, cuando era pequeña, vivía traumada porque ciertas noches escuchaba chirridos y suspiros. Tenía miedo al salir de mi cama, así que nunca fui con mis papás. Ahora lo entiendo todo, pinches padres pervertidos. Tenías miedo porque escuchabas a tus padres follar. Yo no he conocido a ningún otro niño que no supiera que sus padres estaban follando, sinceramente, pero bueno, igual eras tú la rara. Cuando era más chica, ahora eres más chico, ¿lo pillas? Me besaba con mi primo. Él también besaba a mis otras primas, 2 más. ¡Hostias, el puto primo! Las orgías que se montaban incestuosas. Yo me ponía bien celosa y les decía cosas feas de ellas a él, para que ya no las besara más y solo quedará para mí. ¿Orgías incestuosas? Bueno, espera, más chica. Esta chica tiene 15 años, o sea, no es que mucho más chica no se puede ser. Pero Dios, vamos a ver. Primero, orgías incestuosas y después, una chica que con menos de 15 años ya tiene estas actitudes de manipuladora de mucho cuidado. ¡Qué puto miedo cómo será esta chica en el futuro, la verdad! Cuando era niña, veía a mi yo futura como alguien de vida social perfecta. Un closet enorme. Ahora me doy cuenta de que no salgo de casa, tengo millones de libros y debería ir al gym. ¿Y por qué no lo haces? ¿Y por qué no vas al puto gym? Y haces tus cosas. Vaga. Este chico de 16 años dice, me gusta mi profe de 28 años. Vamos a ver. No te gusta. Lo que tienes son las hormonas revolucionadas y te haces pajas con cualquier cosa. Yo también tengo 16 años. Para gustarte a alguien tienes que conocerle de verdad. En fin, da igual. Esta chica de 13 años dice, me ilusiono muy fácil con los niños. ¿Por qué? No lo sé. El caso es que cada vez que veo un niño lindo, lo celo. ¿Qué significa? Te pones a envolverlo con cinta adhesiva. Estoy al tanto de que publica en sus redes sociales, me empiezo a imaginar una vida con él, pero mi subconsciente sé que nada va a pasar. What the fuck? ¿Pero qué le pasa a todas estas chicas locas? Si ya tienen esta actitud obsesivo-compulsiva con 13 y 14 años, no me quiero imaginar cómo serán de adultas. Sí me lo imagino cómo serán de adultas. De hecho, creo que acabo de tener varios flashbacks, así en plan, pum, pum, pum. Oh Dios, qué puto miedo. Chicos, no queréis nunca a una novia así. Y chicas también, si os gustan las chicas, no queréis una novia así. Consejo de Dalasito, ¿vale? Cuando era pequeña creía que violar a una persona era robarle un beso. Vale. Estoy jodidamente enamorada de alguien que no existe. Con 16 años, ¿eh? No es un personaje de un libro ni nada de eso. Me estoy enamorando de alguien que imaginé yo. Y es una mierda. ¿Cómo te puedes estar enamorando de alguien que has imaginado tú? Chica, tienes un problema. Chica, ¿qué te happen? ¿Estás mal de la head? ¿What te pasa? Tienes un problem very big. Y esta tiene una esquizofrenia o algo así, por lo menos. Quiero decir, no soy psiquiatra, pero joder, estarte enamorando de alguien que te has imaginado. ¿Alguien conoce a alguna persona que le haya pasado esto? Por favor, comentad vuestra historia en los comentarios, porque me gustaría ver qué clase de proceso mental pasa por esta gente para enamorarse de alguien que han creado en su imaginación. Estábamos en clase de sociales y un compañero tuvo la mala suerte de salir al frente de la clase y señalar cada país que el maestro decía. Luego le preguntó que quién le gustaba y todos me miraron, él se sonrojó y caminando hacia su puesto dijo, si ya saben quién es, no me molestaré en decirlo. Es gracioso y el chico ha sido un caballero.
Deberías dar una oportunidad aunque tengas 14 años. Es duro cuando tu crush te ignora. Lo peor de todo es que le di juguito y dijo no gracias. Si lees esto, ella te ama, sí, esa que la ignoras tanto. 14 años. 19 años esta chica. Cuando tenía 8 años me encerraba en el baño con mis muñecas y me las pasaba por debajo porque se sentía rico. Oh, culentosa. Ahora siento extraño cuando lo recuerdo. Hombre, a ver. Es normal cuando eres un niño pequeño hacer cosas raras con tus partes porque no sabes lo que es y tal. Igualmente es bastante normal esta historia. Yo me sentiría peor, por ejemplo, me sé unas cuantas historias de chicas que lo que hacían era... Bueno, paso de contarlo. No voy a contarlo. 15 años la chavala. Cuando tenía 12 años aprendí a fumar y a tomar. O sea, a beber alcohol. No aprendes a fumar. Más bien te vuelves más estúpido si te pones a fumar y a tomar. Mis papás se enteraron y me prohibieron fumar y tomar. Siempre me dejaban encerrada. Una vez me salí por el patio y me subí al techo a fumar. Con 12 años, pero ¿qué se te pasa a ti por la cabeza para hacer eso con 12 años? Me di cuenta de que estaba encerrada, le tuve que decir a mis papás y pues obviamente se enojaron mucho más. Ahora tengo 15 y no sé si reírme de esto, ponerme triste por la putiza que me pusieron. No, lo que deberías sentir es que probablemente dentro de 10, 15, 20 años tendrás un cáncer de pulmón que lo flipas, básicamente. Y no podrás correr nada. Probablemente ya no podrás correr una mierda. Esta chica de 18 años se pone a decir que su amigo le confesó su amor, que ella le dijo que no, y ahora no puede vivir sin él, y él ahora tiene novia. ¡Ah, ¡qué terror! No puedes vivir sin él. Una recomendación que os voy a dar a todos, ¿vale? La mejor recomendación que os puedo dar ahora mismo es que en la pecera hay muchos peces. Así que hacedme el puto favor, seáis chicos, seáis chica, de no obsesionaros con un puto pez de mierda, ¿vale? Porque hay muchísimos, y si ese pez no os hace caso, a tomar por culo con ese pez. Y miráis todos los peces que haga falta, ¿vale? Pero no os obsesionéis con uno, que eso es de ser una persona muy triste y muy obsesiva, ¿vale? Es el mejor consejo que os puedo dar ahora mismo. No os obsesionéis con una persona si el amor no es correspondido. Y menos aún la stalkeéis, porque eso da mucho miedo. Mucho miedo de no estar bien de la cabeza, ¿vale? Y eso después el romance va a ser seguro una mierda, porque vais a ser unas personas hipercelosas y lo vais a pasar mal discutiendo todo el rato. Estoy segurísimo, porque básicamente a mí me ha tocado vivirlo varias veces. Y no en la parte de ser celoso, sino en la de... Ya me entendéis. Bueno, amigos, espero que os haya gustado mucho el vídeo de hoy. Si os reísteis mucho, no olvidéis compartir con vuestros amigos. Y además de hacer una promoción, y es que si te suscribes a mi canal, automáticamente me cuentas tu secreto para reírme de lo que tengas que contar en el próximo vídeo. Así que si queréis que haga una segunda parte, pues no olvidéis decírmelo. Y así, como siempre, hasta mañana. Amigos, gracias.